vamos a establecer un contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Rodrigo Cuevas para saber qué está pasando a estas horas frente a la casa de José María Ibáñez, porque las movilizaciones continúan y la gente se sigue autoconvocando. Sí, hoy en horas de la tarde están pidiendo que lleven todos los huevos que tengan. Básicamente, obviamente la idea es arrojar estos huevos contra la vivienda, entiendo, del diputado confeso, ladrón confeso, Rodrigo. Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Parece que no escucha. Parece que no escucha. Y es así, a las 18:30 tengo entendido que estaba marcada la convocatoria. Estaban haciendo un llamado a la ciudadanía para que se una a esta jornada de protesta frente al domicilio de José María Ibáñez. Esta decisión de la Cámara de Diputados que realmente indignó a la ciudadanía. Sí, así es. Al punto tal que ayer también se registraban estas manifestaciones ya frente a la vivienda, arrojaron papel higiénico, le pintaron parte de la muralla. Creo que pintaron ladrón por la muralla y hoy amaneció ya tapada, digamos, esa parte, ese graffiti. Pero esto era parte de lo que sucedía precisamente ayer. Y la idea que tenían era continuar con esta clase, este tipo de scratches precisamente hoy, frente a la vivienda del diputado Ibáñez, ¿no? Parece que aún no hay mucha gente a estas horas frente a la casa, pero van llegando de a poco. Rodrigo, ¿tenés más detalles? Te escuchamos. Así es, buenas tardes, Cintia. Y hasta ahora no hay mucha gente, porque la convocatoria es a las 18, pero sí ya hay un ambiente. No sé si pueden escuchar un poquito, a ver, la música que le están poniendo ahora al diputado Ibáñez. Rata de dos patas está sonando en este preciso momento. Se espera que lleguen aproximadamente 200 personas, según nos refería uno de los que ya están acá. Vamos a intentar hablar con uno de ellos, con uno de él. Vamos a ver si quiere hablar con nosotros un ratito para comentarnos. Él es uno de los que está desde bastante temprano. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu nombre? Hugo Gómez. Bueno, Hugo, vos estás desde las 2 de la tarde acá. Desde las 2 de la tarde, no aguanté más, agarré mi furgoneta y vine, ya no aguanté. Dedicado para el diputado, trajiste tu equipo. Descargué algunos temas dedicados a él, todas las versiones que pueden encontrar en Rata Inmunda. Y bueno, estamos acá esperando que venga más gente. La indignación por el blanqueo que ocurrió con él, ¿no? Imagínate, encima le vemos en tele, en cámara y se ríe de nosotros, se burla, igual que todos esos sanguijuelas que están en la cámara. Y no se puede y estamos acá tratando de hacerle sentir un poco de incomodidad por lo menos, ¿verdad? Pues, ¿Saben si están ahí, Rodrigo? Y ojalá que esa misma indignación le llegue a todos. Yo sé que mucha gente está indignada, pero que se levanten y vengan. Eso es lo que necesitamos, hacerle sentir incómodo. Estos tipos no se van a mover ahora un buen tiempo, no se van a ir a shopping, no se van a ir a restaurantes, obviamente, van a estar gozando ahí en su casa. Y bueno, en su casa vamos a lastimarle un poquito moralmente por lo menos. Muchísimas gracias. Eso es lo que menciona uno de los que está desde las 2 de la tarde aquí presente frente a la casa del diputado Ibáñez. También me comentaba otro que están trayendo cornetas, papel higiénico y también raticidas para intentar molestar, aunque sea al diputado aquí en su domicilio, compañeros. Rodrigo, ¿está el diputado en su casa? ¿Tienen esa información o salió de allí, fue a otro lado? No sé. Porque recordemos que pidió permiso, pidió vacaciones 30 días. Sí, así es. Claro. De momento no sabemos si se encuentra en este sitio, pero como podemos observar, ahora la casa tiene movimiento, por lo que se puede ver. Por lo menos en la casa hay luz, denotando que hay gente dentro. Hay vallas alrededor también de la casa, como se puede observar, para impedir que los manifestantes ingresen hasta ese sitio. Al llegar nosotros a este sitio notamos una gran cantidad de policías que estaban en este lugar. Aproximadamente eran 3 a 4 patrulleras en este sitio y con oficiales, 4 en cada patrullera dentro. Pero llegamos y se retiraron ellos. De momento podemos ver algunos que otros motorizados también en este sitio, esperando, claro, a que vengan los manifestantes, y de momento no manejamos la información de que si está o no el diputado dentro de su domicilio.
¿Cuál es la dirección exacta de la vivienda? Claro, el sitio está ubicado, vamos a tratar de leer un cartel que nos diga en qué sitio mismo está ubicado este lugar, Cintia. Sobre Pacheco, tengo entendido. Claro, el acceso. Como podrás comprender, no hay carteles aquí que indiquen el sitio exacto, pero vamos a averiguar en un instante para saber el sitio exacto en que se encuentra el domicilio de la casa de Ibáñez. Pacheco y Alas Paraguayas nos dice acá nuestro director. Pacheco y Alas Paraguayas, el sitio en el que se encuentra la casa de... Imaginamos sobre Alas Paraguayas, esquina Pacheco, ¿no? O sobre Pacheco. Está en la esquina mismo está, Jorge. Entre Pacheco sería esto y Alas Paraguayas sería la otra calle. En la esquina mismo se encuentra el domicilio del diputado Ibáñez. Básicamente cubre una gran parte de este lugar. Sin duda. Rodrigo, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, la gente que se va a convocar sin duda en el transcurso de la noche es lo que esperan, es lo que creen por lo menos.